Con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 30 de septiembre, Día Internacional, por cierto, de la Traducción. Un juez norteamericano desestima la demanda de México contra fabricantes de armas, tema que avanzaba en la agenda pública. Veremos qué repercusiones tienen. Putin hoy formalizó la anexión de 4 regiones ucranianas y llamó a negociar. Zelensky le dice, ¿sabe qué? Yo no solo no negocio, pido mi anexión inmediata a la OTAN. Biden condena la anexión fraudulenta y México condena en la ONU la anexión de territorio ucraniano por parte de Putin. En un momento más platicaré con diputados ucranianos que están de visita, que han estado de visita en nuestro país, y también con el embajador Héctor Cárdenas para ver a dónde se mueve efectivamente esta situación. El grupo Guacamayas, que es un grupo que reivindica ni más ni menos el hackeo como forma de resistencia. Ellos dicen que están luchando contra 529 años de genocidio, terricidio y saqueo, y que efectivamente golpean a gobiernos extractivistas que están violando los derechos de las comunidades y que están exterminando bosques y ríos. Ese es su argumento, y con tan fausto motivo o con esa argumentación han liberado varios terabytes con información muy relevante, 6 concretamente, en este caso del gobierno mexicano. El presidente minimizó el tema, dijo, sí, estoy enfermo, tema sobre el cual no nos había informado, inclusive que había sido trasladado en una ambulancia aérea a principio del año, y bueno, pues reconoció efectivamente que todo esto es cierto, que tiene hipertensión, que tiene gota, que tiene un problema de tiroides. El doctor Alcocer dice, sin embargo, que el presidente tiene un buen estado de salud. Le comento que hace un momento platicaba con Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, sobre este tema, y esto me dijo. La gravedad o el tipo de problema de fondo que haya. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se trata de la figura más importante o más visible del país? Va a quedar otra vez en medio de esa interpretación compleja porque no está, por ley, enteramente dispuesto. Muy difícil que, conforme a esa determinación de boca propia, pues se niegue al menos los datos o las referencias que él hizo a... Bueno, pues parte de lo que dijo, y también platiqué con Guillermo Valdés, exdirector de Seguridad Nacional, y me reiteraba que es tan importante generar información como protegerla, la inteligencia como la contrainteligencia. Parte de la conversación fue esta. Pues lo que está produciendo es una debilidad terrible en todo el Estado mexicano, y eso es gravísimo, digo. Por supuesto que el tema de la salud del presidente es muy relevante, pero pues ahí el despliegue del ejército, las posibles corrupciones y involucramiento de miembros del ejército con el crimen organizado, puede haber muchísima información muy delicada que ya está en... Bueno, pues parte de lo que me dijo Guillermo Valdés, ya retoma fuerza en el Océano Atlántico. En un momento más nos ocupamos del tema. Mundiacult concluye en México con la declaración de 150 estados diciendo que la cultura es un bien público. El presidente no estuvo ni en la inauguración ni en la clausura. Le comento que varios países, más de 40, desairaron el discurso del ruso. Hay, pues por supuesto, varias lecturas. Hoy platicaremos con César Villanueva del asunto que deja esta importante reunión de ministros de cultura en nuestro país. Volvemos. Formación. Recuerdo haberle escuchado a José Woldenberg algún día que decía, la confianza entre las personas y en las instituciones tarda mucho en construirse. Es un proceso muy largo, pues se rompe muy fácilmente. Yo me pregunto qué opinará la gente que ve al presidente no como una figura paternal, pero sí como una figura pues muy cercana. ¿Qué efecto les debe causar que les haya ocultado, que nos haya ocultado que fue trasladado el helicóptero por una angina de pecho el 2 de enero? Y nos vamos enterando en el 30 de septiembre que eso ocurrió. Pues mucha gente dirá, oiga, pues yo tenía confianza de que usted me lo decía todo. Y resulta que todo este año me tuvo
a oscuras, así en tinieblas. Claro, los adictos al presidente dirán que qué bueno que no lo dijo en ese momento y que qué bueno que lo dice ahora, porque ellos todo lo encuentran bueno y están, pues por supuesto, prestos a aplaudir cualquier cosa. Pero estoy seguro que mucha gente que de buena fe sigue al presidente preguntará, ¿por qué no nos dice esas cosas? ¿Por qué no le tiene la confianza a la gente de decir, oiga, pues me trasladaron, me sentí mal? Digo, finalmente tiempo no le falta, ¿no? 3 horas de televisión diarias y habla pues de la salud, del patrimonio de muchísima gente y sobre este tema que es tan relevante, le recuerdo que es, además de todas las funciones institucionales que tiene, la encarnación de la unidad nacional. Por tanto, su salud es tema de todos. Todo este tiempo no lo supimos y bueno, pues todo este tiempo también estuvo pues en un proceso, digamos, complicado de salud. Bueno, el secretario de Salud, tenemos ahí el fragmento del doctor Alcocer, donde dice que está, a ver, vamos a escucharlo, tiene buena salud. Esto dijo el secretario de Salud, que además es un médico personal del presidente. Tiene un buen estado de salud. ¿Y va a mantener? Lo veo usted bien, doctor. Lo veo bien y está bien, y médicamente, sin ser mi responsabilidad única, pues estoy dando mi opinión por lo que ustedes solicitan y desde luego pues agradezco su interés. ¿Va a poder terminar el sexenio sin ningún problema? Completamente. El riesgo que ha tenido desde hace 8 años o varias décadas, no, su vida ya está establecida. Si al contrario, nada más es un pequeño ejemplo, si alguien que tiene ese nivel de acción le baja, pues empieza a tener cambios que en su organismo le reclaman y desde luego pues no es su caso. ¿Alguna recomendación que le haría usted? Ninguna nueva, nada más que la que sigue, y que siga jugando béisbol. Bueno, pues ojalá sea más preciso que sus diagnósticos. ¿Se acuerda sobre las vacunas de niños y sobre los temas de COVID? Ojalá sea más preciso el doctor y ojalá hago votos para que Dios guarde muchos años al presidente. Le recuerdo que el día de hoy se cumplen, efectivamente, empieza la cuenta regresiva, 2 años le quedan al presidente exactamente, dentro de 2 años dejará el poder y esperamos, como digo, que termine su sexenio, que sea muy exitoso, que él esté en plena salud y que sea más transparente lo que ha sido todo este tiempo, que nos diga lo que está ocurriendo y de paso, ya puestos a hacer votos, pues que gaste más en ciberseguridad, que proteja al ejército mexicano y los secretos del Estado. Le llaman razón de Estado a esos temas y no es un asunto en el cual uno pueda ni frivolizar, ni minimizar, ni por supuesto ahorrarse dinero. Y hay que valorar muy bien lo que dicen las guacamayas. Si es verdaderamente una resistencia indígena ligada, igual que hay resistencia, ¿ha visto usted estos grupos anarquistas ligados a animales, ¿no? La defensa de los animales y otros grupos que han aparecido en el entorno universitario? Hay que oírlos, muchos vienen de Sudamérica y bueno, pues en este caso este grupo Guacamaya dice que están efectivamente resistiendo por el despojo. Dice, estamos en contra del modelo extractivista de derechos de las comunidades y exterminios. Así es que hay que oír también esas voces a las cuales no puedes acusar de haber estado en el vínculo neoliberal durante muchos años y que en este caso generan este auténtico terremoto en la escena pública mexicana. Bueno, dejo ese asunto y con sorpresa me decía Sara Pablo que el jefe del Estado no se refirió, anunció que iba a ir Beatriz Gutiérrez Müller a la reunión efectivamente de Mondiacult, pero el presidente no estuvo ni en la inauguración ni en la clausura y en las mañaneras de estos días no dio espacio a ese tema. Hoy terminó efectivamente esta reunión con la adopción de una declaración que asume que la cultura debe ser un bien global y que el objetivo de desarrollo sostenible, en fin, es algo que en términos generales deberíamos aspirar como género humano. Hace unos días platicaba con el doctor César Villanueva sobre este tema y le agradezco que nuevamente esté con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien, gracias. Un placer estar contigo y en tu programa. El placer es todo nuestro. ¿Cómo valoras la reunión de Mondiacult y la declaración que finalmente ha salido? Pues mira, Leonardo, yo creo que en síntesis habría 3 niveles. El primero, el positivo. Yo veo que el tema al final, como la conclusión, tuvo una nota que me parece optimista, importante. La declaración deja la visión de que la cultura es el pilar de la esperanza en el mundo en este momento,
cuando existen alrededor de 17 conflictos de distinto orden alrededor del planeta, donde es muy difícil ponerse de acuerdo, donde realmente nos está fallando la capacidad de dialogar, de entendernos. Creo que se reafirmó la idea de que a pesar de todo lo que está ocurriendo, a pesar de la conflictividad que vemos en el mundo, la cultura sigue siendo pilar de esperanza, y creo que eso es el primer gran mensaje de este foro. Lo segundo, que es indudablemente, ya lo mencionabas, y que habrá que desmenuzarlo en sus distintas fases, es que la cultura es un bien público global, es un bien público mundial. Habrá que definir bien en las teorías de los bienes públicos a qué queremos decir con esto, pero en general la idea básicamente camina en llevar a la cultura a que se adopte como un objetivo propio dentro de las políticas públicas de los países miembros de la UNESCO, que la cultura sea un objetivo medible, que se incorpore de manera muy precisa en las políticas públicas, para que cuando lleguemos a la discusión sobre los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre la cultura como un objetivo específico, por méritos propios, al menos uno, y sea un objetivo medible. Entonces, digamos que es un paso en la dirección correcta, y en esa lógica quiero decir, en tercer lugar, que el hecho de que 150 estados del mundo hayan llegado a una conclusión por unanimidad, en el sentido de que la declaratoria haya pasado sin mayor problemas, por aclamación, se dice también en el sector diplomático, pues es un muy buen resultado para la UNESCO, es un buen resultado para México, para la Secretaría de Cultura, que llevó a buen puerto esta gran responsabilidad, junto con otras secretarías, muy claramente la Secretaría de Relaciones Exteriores también. Oye, si yo hiciese una lectura así que, digamos, comparto contigo, porque tú eres un especialista en este tema, la impresión que me deja Mundiacult, que yo tenía mucho entusiasmo con él, es una UNESCO pues muy mediana, francamente gris, César, incapaz de hacerse eco del gran drama que hoy tiene el mundo, una guerra, una, digamos, desplante imperialista de una Rusia que se anexa en estos momentos territorios, en fin, como que no reacciona, dada la gravedad del tema, y se mete a discutir cultura como si se pudieran separar el tema. Es mi impresión, ¿no? Así una UNESCO mediana y gris. Veo, César, también, si me permites un segundo nivel de análisis, un promedio cultural de los ministros del mundo también extraordinariamente, en fin, ya no es la época de los Semprún, de los Jack Lang, de los grandes ministros. Me decía alguien que conoce bien ese mundo, dice, mira, los ministros de cultura de ahora son más o menos como futbolistas, pero sin glamour. Es decir, no estamos ante las grandes figuras de la cultura, ni gente que pueda pastorear el tema con enorme fuerza. De hecho, habrás visto su impacto en medios nacionales fue limitadísimo, y cuando veo, pues por ejemplo, El País u otros periódicos que consulto todos los días, la verdad es que poquísima repercusión. Y del lado de México, pues un gobierno desatento. El presidente ni un lazo le echó a Mundiacult, César. Esa sería mi lectura. Te la comparto y te pido una reacción. Sí, bueno, la primera cuestión que habría que decir es que Mundiacult de hace 40 años, que tenía un liderazgo muy particular con un presidente de la UNESCO, con director general de la UNESCO, Mabou, que tenía una agenda mucho más contestataria, mucho más definitoria de temas del mundo del sur global, y que se vio claramente reflejado en esa declaratoria. Hoy en día, a lo largo de estos 40 años, ha habido un abandono, digamos, de alguna manera en los temas más críticos, y realmente yo lo que diría es que la discusión de la cultura se ha complejizado tanto que hoy en día los temas, por decir algo, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, del desarrollo sostenible, los temas del patrimonio cultural, son tantas las madejas que tienes para atender, que resulta muy complejo enfocarse a los temas clásicos de la cultura como tú referías. Y en esa lógica yo creo que hoy, y también habría que decir que se desatendió, esta conferencia
debió haber sucedido por lo menos cada 4 años. Hoy, si uno de los acuerdos fue eso, que no se va a desatender el tema cultural para tener otra conferencia en 20 o 30 años, sino que cada 4 años va a haber una conferencia de este tipo para darle seguimiento a esto. Y sí, ciertamente, yo creo, en lo personal, en opinión propia, que los liderazgos de este siglo en la UNESCO no han sido los más promisorios, han sido liderazgos medianones que no han empujado el tema de la cultura. Lo claro está ahí puesto de que no pudimos poner un objetivo de cultura en la Agenda 2030 y hoy estamos peleando que eso se haga. A mí me parece que eso debió haber sucedido desde antes. Entonces, ciertamente ha faltado liderazgo, ha faltado capacidad, y en México también yo diría que ha habido falta, luego con todo respeto, mayor interés por parte de los sectores de la cultura general, que debieran haber estado más participativos. Yo solo quiero mencionar que sí hubo acciones por parte de Mondiacult, de la UNESCO, de la Secretaría de Cultura, para generar un micrófono abierto donde participaron. No, doy fe. Y yo por eso te digo que tenía yo una enorme expectativa y la secretaria se empeñó en generar efectivamente. Yo me imaginaba que esto iba a ser un eventazo y el presidente iba ahí a marcar un discursazo y que Claudia Sheinbaum iba a disertar o Marcelo Ebrard, y finalmente el presidente no fue, Claudia Sheinbaum tuvo un discurso de circunstancias y pare usted de contar, doctor. Bueno, Marcelo Ebrard llegó al final en representación de la Secretaría, hizo un discurso breve, tuvo presencia. Yo creo que el presidente perdió una gran oportunidad en el sentido de acercarse a la comunidad cultural, pero en otro sentido, bueno, yo creo que pues es lo que hay, no podemos pedir más. Sin embargo, sí quiero resaltar que si uno lee la declaración, hay puntos muy importantes que se lograron. Más allá de estos rápidos que mencionaba yo, hay un interés de incorporar no solamente a los gobiernos, porque este es un asunto mucho intergubernamental, recordemos que es una conferencia intergubernamental, pero ahora se puso a la sociedad civil y a los distintos actores de la cultura como parte de la discusión. Se tomó en cuenta, por ejemplo, toda esta reunión que hubo en la Universidad Iberoamericana con más de 60 universidades, donde se hizo un foro paralelo para hablar de estos temas. Se tomó en cuenta las recomendaciones de IFACA, de NACDI, del Centro Cultural Tijuana, donde se hizo este micrófono abierto, y eso se pasó. Entonces creo que estamos poco a poco armando una discusión de otro nivel, pero ciertamente hubiera sido mucho mejor ver otras figuras con más presencia, con más nivel, pero es lo que hay, estimado doctor Leonardo. Bueno, pues César, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Muy buenas noches, Leonardo, un abrazo fuerte a ti y a tu equipo. Gracias. El doctor Villanueva, profesor investigador de la Iberoamericana, un gran conocedor de estos temas. Bueno, pues platicando de esta reunión Mondiacult. Voy ahora con Javier Oliva, el experto en asuntos de defensa de este país. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Saludos a pues, ayúdame a valorar lo que ocurrió el día de hoy, enterarnos efectivamente que este grupo Guacamayas penetró los servidores del ejército. Bueno, indudablemente que se trata de una situación muy delicada, porque sabemos por distintos medios de comunicación que con frecuencia los sitios de internet de la Guardia Nacional, la Armada de México y la Defensa Nacional reciben cotidianamente asaltos informáticos. En esta ocasión, lamentablemente, esta filtración que el propio presidente de la República el día de hoy en la mañana reconoció que la información constatada en esas filtraciones pues era verídica. Entonces sí me parece que estamos en un proceso, me refiero como analistas y estudiosos de estos temas, Leonardo, para analizar el contenido, incluso hasta la redacción, ¿no?, de los correos electrónicos y documentos internos que este grupo desconocido, por lo menos para mí, filtró a Lotus, a esta agencia noticiosa. Latinos. Sí, así es. Entonces, pues bueno, habrá que analizar. Yo esperaría, Leonardo, y lo digo con toda
claridad y precisión, que hubiera un posicionamiento oficial con algún comunicado al respecto del contenido de esta información, porque dejarla pasar, como la verdad es que a mí me parece muy poco consistente responder a estas filtraciones con una canción de Chicoche, ¿no? Cuando lo que se está poniendo en evidencia son las características de la política de defensa nacional y, por supuesto, de las condiciones de seguridad nacional del país. Este sería mi primer comentario. Oye, yo esperaría una estrategia de ciberseguridad completa, reforzada. Finalmente estamos hablando del corazón de los secretos del Estado, Javier. Sí, finalmente así es. Y cómo se van a resguardar, porque además sabemos que, y por la información que conocemos en las secciones internacionales de los medios de comunicación, que pues la competencia por el ciberespacio y el espacio sideral entre, solamente por mencionar a la India, China, Rusia y Estados Unidos en este momento, y la Unión Europea, pues está en uno de sus niveles de desarrollo no comparable en las últimas décadas. Entonces, sí me parece que el Estado mexicano, no el gobierno de turno, el Estado mexicano requiere de este tipo de políticas y de recursos jurídicos, institucionales, desde luego presupuestales, para poder preservar. Imaginemos, por ejemplo, Leonardo, el banco de datos de la Secretaría de Salud en manos de una farmacéutica alemana, ¿no? En donde pues las patologías, nuestras formas de alimentación, etcétera, pueden ser de alguna manera diseñadas desde una empresa privada, porque no solamente es un asunto de que tenga que ver con aspectos militares o de inteligencia o de seguridad, sino también tiene que ver con una diversificación de las características de una sociedad determinada como es la nuestra. Oye, déjame llevarte a la esquina del analista político que también eres y brillante. En 93, 94 teníamos un gobierno, un presidente, Carlos Salinas, que estaba en plenitud de su poder y decía que ni oía, ni, ¿cómo decía de sus opositores? Ni los veo ni los oigo. Y decía que el país estaba de maravilla y se burlaba de todo el mundo. Viene un grupo zapatista y de pronto dice, pues señor, no está tan bien esto. Hay en el fondo una resistencia, Gurría la llamó una guerra de tinta a Internet. Este neoindigenismo, habrá que conocerlo en detalle, de guacamayas, que implica o reivindica, Javier, un hackeo militante, diciendo que los indígenas están siendo oprimidos por el extractivismo y por todo lo demás. Es una especie como de 93 para Salinas, para López Obrador, que de pronto oye el grito o el chillido de las guacamayas diciendo, presidente, aunque usted no oiga a nadie, hay una realidad ahí en el fondo. Bueno, mira, yo la verdad es que no tenía ninguna información, y lo digo públicamente, respecto de este grupo de hackers llamado el Guacamaya, que ya tienen su cuenta de Twitter, etcétera. Y de repente parecen como muy organizados, porque también hay que analizar el origen, la trayectoria de este tipo de grupos, como en su momento lo fue Anonymous, ¿no? Sí me parece que la denominación que tienen y la información que están manejando, en caso de que sea consistente, no necesariamente verídica, implicará, insisto, un ajuste muy importante en la política de ciberseguridad del Estado mexicano, y en particular lo que tiene que ver con las áreas de defensa nacional. Me resultaría un poco difícil hacer esta equiparación con lo que ocurrió el 1 de enero de 1994 con la sublevación del entonces denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, respecto de lo que hoy estamos observando, analizando. Yo apenas he estado consultando algunos de los comunicados, de los twitters, etcétera, que ellos, esta organización de hackers, han subido de manera pública. Se hablan de miles, pues habrá que... 6 terabytes, imagínate. Bueno, entonces habrá Oye, que... digamos,
Yo tampoco estoy en condiciones de contextualizar más, pero dos gobiernos que decían que todo estaba de maravilla y de pronto se encuentran con una descarga del fondo de la tierra. Además, en Chile entrevistamos incluso una senadora, pues revelaron todos los datos del Estado Mayor Conjunto de Chile. Primero quisieron en Chile culpar a Argentina, algunas fuentes, pero bueno, han estado revelando en otros países y parece, mi querido Javier, que van en serio, ¿eh? Sí, mira, aquí el tema, Leonardo, y de veras muchas gracias por esta oportunidad. Hay que recordar que las dos grandes filtraciones más recientes, como la de Edward Snowden y Julian Assange, fueron filtraciones por decisión humana, no porque hayan fallado los sistemas de comunicación cibernética. Y esto es muy importante señalarlo, y está claramente en el libro de Edward Snowden, que se llama Vigilancia Permanente, en donde él da cuenta de que si no hubiera contado con cierto tipo de, digamos, de vínculos, no hubiera podido dar, que por cierto ya le dieron la nacionalidad rusa, no hubiera podido realizar esta filtración. A mí me parece que en este tipo de situaciones tan delicadas, tan sensibles, hay de alguna forma u otra una intromisión, en este caso del grupo Guacamayas, de una forma de intromisión a los recursos cibernéticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que diariamente recibe asaltos informáticos y que por alguna circunstancia lograron obtener esta información. Habrá que, insisto, yo me parece, Leonardo, que hay que aguardar a la reacción oficial institucional de la propia Secretaría, o yo diría incluso, si subimos un poco el nivel de análisis, de la propia Presidencia de la República, sin bandas musicales de Chicoche y la crisis, porque esto es bastante serio en un contexto donde está el cuarto informe de los acontecimientos de Ayotzinapa e Iguala, están las acusaciones dirigidas contra varios integrantes del ejército mexicano, está la discusión en el Senado de la República, que ya se va a votar el próximo martes a propósito de lo que significa pues esta ampliación del periodo de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Es decir, desde mi punto de vista, Leonardo, hay muchos elementos que están de alguna manera dándole una dinámica diferente a las relaciones civiles militares en este contexto. Oye, te retengo un minuto más. El presidente dijo, me metieron ahí 20 órdenes de aprehensión, ahora que decías lo de Ayotzinapa, porque esperaban una rebelión en el ejército o algo así. No sé quién la esperaba, pero tampoco he visto yo un clima de ruido de sables en el ejército. Hoy oía a mis dos compañeros, Jorge Fernández y Ciro Gómez Leiva, preguntarse, si Jorge Fernández sugería al final de la entrevista, dice, y si se tratara de una filtración desde el ejército, ¿tú esa hipótesis en estos momentos con la información que tenemos, la ves viable, Javier? Absolutamente negativa. Es decir, me parece que el presidente, en esta sobreexposición que tiene todos los días en su entrevista matutina, hablar de una rebelión en el ejército mexicano, desde mi punto de vista, y me permito adelantar, voy a escribir sobre ello, me parece que es un desconocimiento sobre la doctrina y pensamiento militar mexicano en el sentido de la institucionalidad y subordinación al poder civil. Evidentemente este planteamiento del presidente de la República es más llevado por la circunstancia de la entrevista matutina, etcétera, pero yo descarto una calificación de esa naturaleza respecto a los integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Sí, yo efectivamente comulgo con eso y leeré, por supuesto, tu artículo. Mi querido Javier, ¿algún apunte más? Bueno, pues solamente estar atentos a poder seguir consultando las revelaciones de este grupo de hackers, y por el otro lado yo sí estaría esperando un posicionamiento de la Presidencia de la República respecto de estas filtraciones que a mí me parecen sumamente delicadas, Leonardo. A mí también. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Javier. El doctor Oliva es profesor de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y para fortuna nuestra, hoy pues platicando con usted sobre este tema. Guacamaya entregó, dicen ellos, a Latinos 6 terabytes de información.
uno dice, bueno, pues eso es un montonal, como se decía antes, un titipuchal de información, que qué bonita palabra, un titipuchal. Bueno, pero eso equivale a 36 millones de documentos, o sea, 36 millones de PDFs, 1,5 millones de fotos y 3,000 horas de video, lo cual es, pues, por supuesto, muchísima información. El tema, pues, requiere ciertamente una situación, requiere una aclaración, como decía Javier. Yo esperaría que, pues, más allá de estar discutiendo, presionando con incentivos, se dedica, con, digamos, una ampliación, en este caso de transitorios, pues se dedicaran a edificar una de ciberseguridad. Es más, yo les propondría que en vez de estar haciendo consultas que no son consultas, toda esa gente que iban a movilizar para la consulta que no es consulta, la pongan a trabajar y dijeran, oiga, pues sí traemos un hueco ahí medio, ya sabe qué, ¿no? Como para empezar a elaborar con buenos funcionarios del Estado una buena estrategia de seguridad y proteger lo que es importante en este caso, que son los secretos del Estado, los temas que tienen que ver con la seguridad nacional. Pausa, volvemos. Información, pendientes también de lo que ocurre en Brasil. Le agradecemos mucho a Bruna Cavalcanti. Hace tiempo que no hablábamos contigo, querida Bruna, que nos ayude a entender pues qué está ocurriendo, o sea, cuáles son los desafíos de aquel país. Buenas noches. Buenas noches o buenas noches, Cusio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues los desafíos, ¿qué lectura tienes para las elecciones del domingo, Bruna? Muchos desafíos, ¿no? Una elección muy importante para Brasil. De hecho, el análisis que hacemos es que desde las elecciones, ¿no? De lo que fue nuestra pues redemocratización brasileña, ¿no? Brasil volvió a la redemocratización en 89, que fue las primeras elecciones en este proceso de redemocratización en Brasil, con el fin de las dictaduras brasileñas, de la dictadura militar brasileña en 85, y a partir de 89 fue la primera elección donde los brasileños pudieron volver a votar después de la dictadura. Hay un consenso que esa es una elección muy importante desde este entonces. ¿Por qué, Cusio? Por diversos factores. Primero, porque Brasil vive un proceso que no es exclusivo de Brasil, ¿no? Es un proceso que vive en muchos países, ¿no? De extrema polarización de la política brasileña. Ahí viene también la marcada figura, el regreso, ¿no? El retorno de Luiz Inácio Lula da Silva, la figura controversia de Bolsonaro, que es una figura temida, amada por pocos y odiada por muchos. Hablabas sobre la cuestión de confianza del presidente AMLO, ¿no? Sobre la cuestión del estado de salud, y el tema de confianza de Bolsonaro también es un tema interesante. Actualmente, 51% de los brasileños no confían en Bolsonaro. Es un dato de ahora poquito, del 15 de septiembre, ¿no? Además de eso, Bolsonaro tiene un rechazo de 56% de desaprobación. Pero tampoco va a ser una elección tan fácil, Cusio. ¿Por qué? Porque justamente por lo que yo te decía, hay una polarización muy importante. ¿Qué te quiero decir con eso? Que aunque exista esa desaprobación, también existe un rechazo al expresidente Lula, ¿no? El bolsonarismo sí tiene raíces en Brasil. Entonces es a esto que enfrentamos, ¿no? Será una elección muy difícil debido a esta polarización. Ya, oye, veo en los agregados de las encuestas y en este caso Lula se mueve entre el 48 y el 51%, Bolsonaro en torno al 38%. Bruna, ¿tú qué anticipas? ¿Habrá segunda vuelta o puede ganar Lula en primera vuelta? ¿Cuál es, digamos, en este caso sería tu pronóstico? Porque no podemos decir otra cosa. El
análisis, ¿no? Hay una expectativa muy grande, ¿no? Debido a esa polarización y además, escucha, es muy importante que quien nos está escuchando entienda lo que está pasando en Brasil, ¿no? Esa polarización ha traído un clima de violencia muy grande. Y cuando yo digo violencia, es una violencia muy diferente a lo que pasa a veces en México. Aquí en México, vez o otra, escuchamos una violencia de periodistas asesinados. En Brasil, infelizmente, hemos escuchado violencia entre electores, ¿no? Hace como 2 semanas hemos escuchado electores bolsonaristas matando a electores por simplesmente estarem com a bandeira do Partido de los Trabajadores de Lula. A violência está muito extrema em Brasil. Então, nesse sentido, se hizo uma campanha por el voto útil para que justamente se terminara nessa primeira volta. Lula ha crescido en estos últimos días. Como dijiste, hay algunas encuestas que lo dan hasta con el 51%. Brasil tiene históricamente una tendencia, una tradición de segunda vuelta. Mismo cuando Luis Ignacio Lula da Silva fue presidente, ¿no? En 2002 por primera vez y después volvió a ser presidente en 2006, que tenía una aprobación muy grande, donde no existía ese clima de polarización tan grande en Brasil. Mismo así, él siempre ha ido a segunda vuelta. ¿Qué te quiero decir con eso? Que existe esa tradición. Por tanto, con base en esa tradición, yo veo muy difícil que se cierre en esa primera vuelta. Desde el ámbito democrático, sería muy favorable que se cerrara en esa primera vuelta por todo ese clima de polarización, de violencia que se ha centrado. El candidato Bolsonaro, el presidente y candidato a la reelección, ha instaurado un clima de cuestionar incluso que nunca había pasado por ningún otro candidato en Brasil, de cuestionar la legitimidad de las urnas electrónicas. Y es muy curioso porque el propio candidato Bolsonaro, presidente Bolsonaro, ha ganado con esas urnas electrónicas y él no ha cuestionado su victoria. El mismo libreto que Donald Trump y otros líderes que aquí conocemos muy bien esa historia. Bruna, pues muy agradecido contigo que hayas estado esta noche con nosotros, doctora Cavalcanti. Gracias. Un saludo y un abrazo a Tecucio. Gracias, igualmente. Bruna Cavalcanti, especialista en temas de seguridad y defensa, está en la Universidad de las Américas Puebla, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Y bueno, pues temas delicadísimos. Hoy ocurrió en Moscú esto que ya le refería, la respuesta, en este caso, de el presidente de Ucrania, Zelensky, diciendo, pues no solamente no vamos a negociar en estas condiciones, sino que pido mi anexión a la OTAN. Vamos ahora con un experto, embajador emérito Héctor Cárdenas. Embajador, le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchos saludos, Leonardo. Cuéntenos, embajador, ¿cómo está viendo el tablero? Bueno, yo creo que aquí están cambiando todas las reglas del juego. Si la OTAN acepta el pedido de Zelensky, yo creo que aquí va a ser un cambio brutal porque ya no podrá atacar directamente a Ucrania, digamos, en los territorios que no ha ocupado, y va a ser para él un terrible problema también interno, porque nadie está conforme con lo que está haciendo este señor. Sobre todo, pues aún hay parte de los militares que no están de acuerdo en las decisiones que ha tomado últimamente. Uh-huh. Oiga, y del lado ruso, bueno... Uh-huh. Perdón, sí, dígame. No, ¿y del lado ruso, embajador? Bueno, yo creo que del lado ruso, pues está tomando una decisión que obviamente va a seguir procurando una cantidad de respuestas, de protestas, del éxodo que ha empezado desde que ordenó la reclutación,
Entonces, pues yo creo que esto es algo que es muy incierto. Lo que yo creo que ahora va a tener que olvidarse de las amenazas de armas nucleares, porque en el momento en que se acepte a Ucrania como miembro de la OTAN, la situación se vuelve tan peligrosa si él se atreve a volver a amenazar con el uso de armas nucleares, como la crisis que tuvimos en 1962, aunque la situación sea muy distinta, ¿verdad? Sí, totalmente. Oiga, por otro lado, bueno, pues se ve difícil que la OTAN permita efectivamente un ingreso así de Ucrania, porque automáticamente esta agresión sería ya la guerra con ellos, ¿no? Por uno de sus artículos tendrían que reaccionar, que es pues el tema de la exclusión aérea que se ha discutido desde febrero, embajador. En fin, sí. Lo veo difícil ahí, pero ¿ve alguna salida ahora? Putin dijo, bueno, pues negociemos. Bueno, negociando, él anexándose, pues no sé si es un tercio del territorio ucraniano. ¿Ve usted alguna salida? ¿Ve algún movimiento diplomático interesante? Hoy sesionó el Consejo, México condenó esa anexión, pero en fin, ¿usted cómo ve las cosas? Bueno, yo creo que desde luego que la anexión ha sido condenada por todo el mundo, ¿verdad? Porque es una cosa que pues que ya se había dado en el caso de Crimea. Solamente que, si recordamos, cuando Crimea estaba Obama de presidente y fue muy temeroso de ofender a Putin y lo dejaron hacer. Este caso yo creo que Europa, ¿no? En toda Europa. Entonces yo creo que aquí, y luego pues se cometieron graves errores, ¿verdad? Al no detener estas invasiones, ¿no? Aquí son 4 lugares, ¿verdad? 4 enclaves de una región más amplia que es Donbass, ¿verdad? Desde luego que él ha argumentado que esto por razones de defensa de la comunidad rusoparlante, etc. En realidad yo creo que es una cuestión de índole de apoderarse de la zona industrial más importante de Ucrania, ¿verdad? Y yo no le veo ya salida. Yo creo que lo único que puede hacer pues es negociar internamente en Rusia para ir tratando de buscar una salida diplomática, pero yo no creo que los ucranios vayan a dejarlo que haga lo que quiera, ¿verdad? Aquí va a haber una respuesta, yo creo, muy importante de Ucrania y sobre todo esperemos que le manden más armamento para que pueda defenderse y obviamente no toda la población, no todos los habitantes de estas regiones están de acuerdo con esta medida, porque él está hablando solamente de los rusoparlantes, ¿verdad? No se trata, y va a haber pues muchos problemas y hasta terrorismo para poderse liberar de esta situación. Pues un tema efectivamente muy complicado el día de hoy. Tuvimos esta vuelta de tuerca. Yo le agradezco muchísimo, embajador Cárdenas, que se ha dado el tiempo de conversar con nosotros y orientarnos sobre este revuelto panorama. Bueno, muchas gracias a ustedes, encantado. Gracias, embajador Cárdenas, embajador emérito de nuestro país, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Y bueno, voy ahora a presentarle una conversación que tuve con los diputados ucranianos que vinieron efectivamente a México. Tuve la ocasión de platicar con Iván Shakarnenko, diputado del Parlamento ucraniano. Uno de los diputados de Ucrania que han estado en nuestro país, Iván Shakarnenko. Señor diputado, bienvenido. Le pregunto si esta visita que han hecho a nuestro país es una manera de reciprocidad con la visita de diputados que en su momento, diputados mexicanos que estuvieron en su país. Esta es una visita de amistad de la parte ucraniana en respuesta a la visita de diputados mexicanos. Y en segundo lugar, además de la visita, la situación actual en Ucrania que nos obliga a actuar activamente y visitar México. Porque la posición de las autoridades mexicanas no siempre corresponde a los desafíos que enfrenta Ucrania y el mundo entero hoy.
En estos momentos tan dramáticos que vive su país, las declaraciones que ha hecho, en este caso Putin, ¿cuál es el mensaje que usted le manda a la sociedad mexicana? Lo más importante es que la dirigencia política de México debe condenar de manera inequívoca las acciones que se desarrollan en Ucrania. No puede haber neutralidad ni una posición de silencio. Debe haber una fuerte condena de lo que está sucediendo en Ucrania. Estoy convencido de que todos los ciudadanos de México son absolutamente solidarios con lo que sucede en nuestro país. Y apoyan a nuestros ciudadanos. Y en ningún caso permitirán ninguna neutralidad o ambigüedad al condenar las acciones de la Federación Rusa en el territorio de Ucrania. Los ucranianos, diputados, están luchando heroicamente por la defensa de su soberanía, por la integridad de su patria. Subrayo, heroicamente. Pero le pregunto, además de esta dimensión dramática que es la defensa de su tierra, esta guerra es, digamos, apropiado decir que esta guerra es una confrontación entre el orden liberal y el orden iliberal y autoritario, diputado. Quizás sería más exacto decir que hoy hay una guerra entre el mundo civilizado y el no civilizado. Lo que está sucediendo y las acciones emprendidas por la Federación de Rusia en el territorio de Ucrania no pueden interpretarse de otra manera como una actitud inhumana hacia sus vecinos y la población civil. Los medios por los cuales los rusos conducen las hostilidades no corresponden a ninguna norma, regla o ley militar. Por eso, ante todo, el mundo civilizado, que es la mayoría de los países del mundo, es decir, el 98% de los países del mundo, condenamos lo que está pasando en nuestro país. Hoy, esta es una lucha entre el mundo civilizado y, no sé cómo comentarlo, el mundo incivilizado. Un país incivilizado que continúa cometiendo estas acciones en territorio de nuestro Estado. Gracias, diputado. Bueno, pues ha sido el testimonio de uno de los legisladores de la heroica Ucrania. Bueno, pues ahí lo tiene, un tema el día de hoy de rabiosa actualidad por la decisión de Putin, en este caso de plantear en los términos que ya le he referido, es decir, este territorio es nuestro, ahora negociemos. A lo que Zelensky respondió, no negocio con usted, es más, pido mi ingreso a la OTAN. La respuesta de Biden, ya le platicábamos lo que dijo el embajador mexicano, de hecho tenemos ahí un fragmento, ¿no? Vamos a recuperar lo que dijo el día de hoy Juan Ramón de la Fuente en Naciones Unidas, que esa es la posición oficial mexicana. A veces no se oye muy claro ahí entre Palacio Nacional y Cancillería, pero esta es la posición del Estado mexicano. México, quien a lo largo de su historia ha sufrido pérdida de su territorio por anexión como consecuencia de una invasión extranjera, no puede consentir que otro país sea también víctima de este tipo de actos de agresión. Bueno, pues parte de lo que dijo. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Vaya día, ¿no? Parece que es martes y no viernes, con toda la información que hemos tenido, que seguirá teniendo muchísima repercusión el fin de semana. Bueno, pues cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Siga nuestras frecuencias.